Espero que la primera parte que hemos visto no la hayamos visto desde el punto de vista negativo. No la hayamos visto como algo, eso está imposible. Entonces, si tengo que poder discipular y tengo que poder hacer cosas, entonces, ¿qué pasa? ¿Tengo que tener una vida perfecta? No. Realmente no es que está diciendo que para poder hacerlo tengamos que tener esa vida perfecta, haber llegado ya al último paso, que es ese mostrar el amor a los demás. Sino lo que está diciendo básicamente es que para dar fruto y para dar más fruto, tenemos que llevar ese proceso en la vida de cada uno. Y hermanos, dar fruto lo podemos dar todos. Y lo debemos de dar todos. No es algo para unos pocos, es para todos. Y cuando veamos ese fruto para dar ejemplo a los demás, es algo que lo podemos hacer todos. Pero como les decía al principio, es algo que debemos de desear y debemos de buscar. No es algo que va a venir sin el esfuerzo de buscarlo. No es como, yo lo llamo la fe infusa, ¿no? Eso de que de repente no, pues llegó y como que y te entró y cambiaste. No, eso no funciona así. Cuando hablamos de ese proceso, para poder dar fruto, para poder tener ese testimonio, hablamos de un proceso que requiere esfuerzo y compromiso con cada uno de nosotros. No solo en venir, sino en dejar que el Espíritu Santo nos vaya transformando en todo momento. Entonces no es un tema imposible, es un tema que requiere, va a requerir de nosotros que nosotros queramos hacer. Y ahora me gustaría, se recuerda que hablamos de la fe, hay que añadir a la fe la virtud. Y muchas veces hablamos de la virtud en tono de carácter. La pregunta que nos puede quedar es, bueno, hermano, nos quedó claro lo que nos querías compartir, tenemos que desarrollar ese carácter, y ese carácter que va a llevar a que seamos disciplinados y amemos a los demás para llevar ese fruto y compartir las buenas nuevas, que los demás digan, yo quiero ser como Íñigo, yo quiero ser como Héctor, yo quiero ser como Sandra, yo quiero ser como. Porque no sé lo que tienen, no sé lo que han hecho, pero es que su vida merece la pena. Y esa es una vida que da fruto, una vida que realmente muestra y lo evidencia. Entonces la pregunta es, bueno, hermano, ¿cómo hacemos eso? Estudiando Mateo, el Sermón del Monte, realmente el Sermón del Monte es un texto muy interesante y es muy pertinente para la iglesia de hoy. Cuando Jesús estaba hablando en Mateo, en cierto modo sí está hablando a judíos, pero los está retando a que ellos comprendan qué es el reino y que Él era el Mesías de ese reino. Y cuando Jesús nos habla o enseña el Sermón del Monte, lo que está haciendo es confrontar pensamientos e ideas de aquella época, pero que tristemente hoy día también se replican y hacemos exactamente lo mismo. Hablamos del legalismo de los fariseos de aquella época. Y si fuéramos honestos, veríamos que dentro de nosotros sigue habiendo mucho legalismo. Legalismo en cuanto a cumplir. Cumplimos porque no queremos que nos digan nada. Cumplimos porque no queremos que nos castiguen. Somos como los niños, ¿no? Que si los padres están delante,
hacen lo que tienen que hacer. Si les hemos dicho recojan la mesa y laven los trastes, hagan la loza, ellos, si estamos delante, ellos ¿qué van a hacer? Recoger la mesa y hacer la loza. Pero como digan, miren, me tengo que marchar porque tengo que ir a no sé dónde. Tú recoges y tú lavas, es muy probable que cuando regresemos de hacer lo que tengamos que hacer, la mesa sigue estando puesta y la loza sigue estando sin lavar. Por eso no nos pasa con nuestros hijos. No, ¿verdad que no pasa? No, Sandra está de acuerdo conmigo que en su casa no pasa y en la mía no. No, sí pasa. Y muchas veces nuestra forma de vivir es esa. Lo hacemos porque alguien está vigilando. Vivimos de cierta manera porque alguien está vigilando. Y cuando Jesús está hablando en el Sermón del Monte, está hablando de una convicción, de vivir bajo una convicción. Los valores del reino. Y los valores del reino es el fundamento del cristianismo. No hay ninguna cosa diferente. En el Mateo capítulo 6, y luego vamos a ver algunas cosas del 7. Mateo capítulo 6, hay tres historias, verso 1, verso 5 y verso 16. Ahí tienes los títulos: Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Pero los tres textos tienen exactamente la misma estructura. Voy a ir leyendo los tres en paralelo para que vean y vamos a ir viendo qué es lo que está repitiendo. Dice, verso 1, 6:1. Mateo capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esa es como la introducción. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuando está hablando de hacer su justicia, está hablando de vivir de cierta manera. Es decir, cuando está hablando de vivir de cierta manera para que los demás vean que ellos son algo o que ellos son piadosos. Verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para demostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si se dan cuenta, las tres historias, vamos a llamarlas, las tres enseñanzas, comienzan exactamente con la misma estructura. No hagáis esto como quien, como los hipócritas. ¿Para qué no hagan tal cosa? Porque los hipócritas lo hacen para ser vistos. Y dice, ellos ya tienen, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La palabra hipócrita sabemos muy bien lo que significa. Hipócrita es aquel de doble cara, es aquel que en ciertos momentos lo va a hacer de una manera y en otros momentos lo va a hacer de otra. Y dice, cuando ayunen, cuando den limosna, cuidado. No lo hagáis para que lo vean los demás. Mira, ya llegó el hermano regalando billetes. Ahí además así. No, miren, ya llegó el hermano orando y dando su gran discurso a través de la oración. Yo con eso no estoy diciendo que no debamos orar en público. Estoy diciendo todos sabemos de lo que estoy hablando. No estoy hablando de la oración pública. Estoy hablando de la oración que implica o que trata de mostrar, por decirlo así,
a los demás lo bueno que, lo santo que es, miren cómo obra. Cuando habla del ayuno, ¿es malo ayunar? No. Sé que es una cultura que todo lo contrario, no estamos acostumbrados a ayunar, estamos acostumbrados a comer bien. Pero dice aquí, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que se ponen como así, se estiran la cara y pobrecito, mira cómo está ayunando. Que dice, no, arréglate la cara como si hubieras comido hace 5 minutos y sales con toda tu energía. Dice, no seas como los hipócritas. No estoy diciendo que dar limosna, orar y ayunar sea malo. Lo que está hablando, lo que está tratando Jesús, el problema de fondo es las actitudes con las que hacemos las cosas. El carácter nuestro. La pregunta que está lanzando al aire y que es la pregunta que nos deberíamos lanzar a nosotros mismos, es ¿por qué hacemos las cosas? ¿Las hacemos por aparentar? ¿Las hacemos para que nos vean? ¿Las hacemos para qué? ¿O las hacemos realmente porque hay una convicción dentro de nosotros que nos dice, miren, si tú ves a una persona que tiene necesidad, ayúdala? No esperando que los demás digan felicidades, no, simplemente porque hay algo dentro de ti, y ahora vamos a ver qué es. Hay algo dentro de ti que realmente te lleva, y te hace entender, te lleva a ayudar a esa persona que tiene necesidad. ¿Ayunas porque quieres demostrar a todo lo espiritual que eres ayunando? ¿O realmente ayunas porque entiendes que en ese tiempo de ayuno a lo que te vas a dedicar es a buscar al Señor? El ayuno, el único objetivo del ayuno, entre otras cosas, hubo un maestro mío que allá en España que me decía, el ayuno tiene su parte con Dios, pero decía, también servía en aquel entonces para hacer dietas, ¿no? Se utilizaba para hacer dietas, tenía un propósito de salud. Pero haces ayuno, ¿para qué? Para poder tener intimidad con el Señor en ese tiempo que quizás tú almorzabas y lo has apartado para ayunar, entonces esa horita de almuerzo te dedicas a buscar al Señor, te dedicas a tener intimidad con el Señor. O sencillamente estás queriendo que los demás vean lo espiritual que eres. No, hermano, no, es que hoy no desayuné y tampoco voy a almorzar porque voy a ayunar, orar al Señor. Ay, qué bueno que lo hace. Buscamos eso, realmente no tenemos que andar diciendo. Y aquí es lo que está hablando Jesús. Está hablando del carácter, está hablando de por qué hacemos las cosas, por qué vivimos como vivimos. Y que está muy ligado con lo que hemos visto antes, que tenía que ver con el fruto. El fruto se da cuando hay sinceridad y honestidad en nosotros, en lo que hacemos. No somos como los hipócritas que está mencionando aquí Jesús. Esos fariseos eran hipócritas. Los que viven el reino, los que realmente están comprometidos con el Señor, ellos hacen las cosas porque dentro de ellos hay una convicción ética. Hay una ética tan alta dentro de ellos porque, que digamos, son un ejemplo en lo que sea. Y les voy a decir algo más, porque ahora vamos a ver realmente en qué se basa esta ética piadosa. Miren cómo termina el verso 3 y 4, hablando de la limosna. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompense. Voy a ir con el ayuno, versos 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, es decir, no salgas demacrado como miran a este. No.
Sal como si hubieras comido hace 5 minutos. Sal bien. No tienes que demostrar nada. Para no mostrar a los hombres que ayuden, sino a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y miren lo que dice por de la oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Vuelvo a insistir, no está hablando de que hay que cancelar los puntos de oración, no. Está hablando de con qué actitud estamos haciendo las cosas. Está hablando de qué es lo que hay dentro de nosotros que nos lleva a vivir con convicción el cristianismo para dar esos frutos. ¿Cómo vivimos nosotros esas virtudes? Hay que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etc. Y seguimos añadiendo. ¿Por qué añadimos? ¿Por qué vivimos de esa manera? Lo vivimos porque realmente estamos convencidos de lo que estamos viviendo. O lo vivimos sencillamente para aparentar, que parezca fe. Es decir, somos unos hipócritas. Resulta muy interesante, si se dan cuenta, las tres guardan la misma estructura y la única que difiere es la oración. Porque terminando de decir eso, entonces el verso 7 dice: llorando no uséis para repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, es decir, no solamente cosas bonitas para que me oigan. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad antes de que vosotros se lo pidáis. Y entonces comienza el Padre nuestro. Verso 9 hasta el verso 10. Resulta muy interesante que está hablando, que está contrastando una vida hipócrita contra una vida que vive verdaderamente las convicciones del reino, las convicciones de un cristianismo. Está comparando el hipócrita que solamente lo hace para que le aplaudan, para que digan qué bueno es, contra aquel que realmente entiende que esas virtudes nacen de un corazón que ha sido transformado y que busca agradar a Dios en todo momento. Y es ahí donde viene la oración, una oración que tristemente, por motivos de que los católicos como que se la han adoptado ellos, nosotros la hemos en cierto modo dejado en un segundo plano. Pero esta oración lo que hace o lo que nos enseña y nos muestra es realmente el fundamento de por qué hacemos las cosas. Miren lo que dice: vosotros pues oraréis así, verso 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración lo que muestra y lo que nos enseña es el fundamento de por qué. Y el fundamento es porque tenemos esa intimidad y ese conocimiento de quién es Dios. Esta oración comienza hablando y comienza recordándonos y enseñándonos que si queremos ser honestos, que si realmente en nuestra vida queremos que responda de manera honesta, sea virtuosamente, tenga esa vida virtuosamente, de manera correcta, buscando al Señor, no por hipocresía. Dice en primer lugar, reconoce que Dios es soberano. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra. Jesús comienza reconociendo que para vivir una vida virtuosa, pero correctamente virtuosa, que realmente busca agradar a Dios, una vida transformada,
Necesitamos reconocer en primer lugar el señorío. Que Dios es bueno. Padre nuestro, que estás en los cielos. Luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también. Cuando comprendemos que Dios es el Rey, el soberano, eso nos debe de llevar a comprender que la soberanía está en todas las áreas de nuestra vida. Está en mi vida personal. Y si eres mi Rey, mi Señor, realmente ¿cómo estoy respondiendo? Hago lo que me digo. Pero su señorío, su reinado es especial. Y lo hacemos por convicción. No lo hacemos sencillamente porque toca. Porque la salvación en Romanos 10, ¿qué es lo que dice? Si confesares, no es que Dios ha dicho que tienes que decirlo porque yo te lo estoy diciendo. Si confesares con tu boca que Jesús ¿qué? Es el Señor. Es el Señor, es el Rey. Es decir, si nosotros somos hijos de Dios es porque nosotros mismos hemos declarado y hemos dicho y hemos afirmado que Dios es nuestro Rey. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quieres vivir una vida real? ¿Quieres que los demás te conozcan porque tu vida cristiana es una vida real? Reconoce el señorío de Jesucristo en todas las áreas. En tu vida personal, en tus luchas, cada cual tenemos nuestras luchas y yo creo que muchos ese tipo de luchas no lo compartimos, es algo que lo guardamos secretamente, que en cierto modo a veces hasta nos puede avergonzar esas luchas. ¿Qué es lo que está diciendo? Esas luchas, esos pensamientos, llévalos así. Que Dios sea Rey, que Dios sea el soberano, tú mismo lo has declarado, que Él es el soberano de tu vida, significa que las relaciones unos con otros no manda tu corazón, no manda tu mente, no manda tu intención, no manda tu orgullo ni mi orgullo, manda el Señor. Y eso significa que si el Señor me pide una cosa, pero yo no quiero hacerla, lo que estoy haciendo yo es desobedecer abiertamente al Señor. ¿Quieres dejar de vivir una vida hipócrita? Yo quiero dejar de vivir una vida hipócrita. Significa que entonces mis intereses no priman sobre los intereses del Señor, porque Él es el Rey. Pero hermanos, si las cosas se hacen aquí así, de esta manera, vuelvo a insistir, una cosa es que los demás hagan las cosas de esa manera. Pero si el Señor, si Dios es tu soberano, ni tú ni yo estamos obligados a hacerlo de esa manera. ¿Por qué los primeros cristianos? Yo con esto no quiero exaltar como que la iglesia, la primera iglesia, siglo I, II, III, IV, era una iglesia perfecta, ¿no? Tenían sus broncas y tenían sus problemas. Y muchos problemas tenían, o sea, no era una iglesia perfecta. No era una iglesia perfecta, pero era una iglesia ejemplar. Era una iglesia ejemplar. Porque ellos entendían el señorío a tal grado que su testimonio primaba por encima de cualquier cosa. Incluso el que digamos que lo estaban torturando para que negara, para que aceptara hacer un sacrificio a los dioses o incluso al César. Y se daba cuenta que lo había hecho mal, llegaba a tal grado que era vuelto a torturar, porque volvía otra vez, decía, no, lo he hecho mal, se arrepentía y lo volvía a vivir con esa convicción de tal manera que la segunda vez moría la primera. La pregunta que yo me hago cuando leo esas historias es si yo haría exactamente lo mismo.
Pero es que en ellos había esa convicción de que Dios era el Rey. Y entonces ellos entendían, incluso cuando se equivocaban, ellos entendían que Dios era el soberano y que ellos se tenían que sujetar. Y que lo que primaba, es decir, la forma de vivir del Imperio Romano, no estaba por encima de las reglas que ponía la palabra de Dios. Y justamente eso es lo mismo que nos debe de llevar a nosotros. Las formas en que yo hago las cosas, en que yo me relaciono con los demás, en que yo trabajo, en que yo vivo mi hogar, en que yo vivo cuando manejo, en cómo me subo al autobús. Y lo voy a decir porque he visto estudiantes del colegio que después de haberle dicho esa mañana y con el ejemplo del sí, de pagar el pasaje, verlos pasar los dos juntitos, ¿no? Los he visto. Y ahí hay algunos estudiantes por acá. Pagar el pasaje, porque no es porque si me ven o no me ven, entonces paso o no paso. No, lo pago porque yo sé que es Dios quien me provee, y yo sé que la ley, yo sé que legalmente debo hacerlo eso. No, pero es que entonces pago. ¿Quién es el que vamos a ver ahora? Es quién es el Rey, el que te soporta, el que te da lo necesario para poder vivir. ¿Se dan cuenta cuando realmente vivimos esa convicción de que Dios es el Rey? Entonces nuestra vida responde no porque tenga que aparentar, no, es que está el hermano Héctor por ahí, entonces no, vamos a pasar 4. No, pero si no está el hermano Héctor, 3 pasan por debajo y el pastor no pasa. No. Pago los 4 siempre, me vean o no me vean. Trato a los demás correctamente, me vean o no me vea nadie. Trato las cosas con verdad, me vea o no me vea nadie. Hago las cosas legalmente, lícitamente, me vea o no me vea nadie. ¿Por qué? Porque a que doy cuentas esas Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice, y luego sigue diciendo que venga tu reino, hágase tu voluntad. Dios es el Rey. En segundo lugar, sigue profundizando de por qué hacemos las cosas. ¿Por qué realmente como iglesia debemos de hacer las cosas? Y eso nos lleva a conocer mejor al Señor y a vivir con integridad. Porque dice, santificado sea tu nombre. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios apartado del mal. Y como iglesia somos llamados a apartarnos del pecado. Somos llamados a vivir de la manera en que Él lo pide, de una manera santa. No se lo pido a Dios, porque yo sé que el primero que sería muerto de esa manera sería yo. Pero hay 2 textos, Nadab y Abiú, y Ananías y Zafira. Los 2 murieron por lo mismo. Uno por falta de santidad y el otro por falta de santidad. El uno por ofrecer un incienso que no debía, falta de santidad. Y los otros por mentir al Espíritu, falta de santidad. Y a veces me pregunto, si el Señor me hubiera tenido que chamuscar en cada mentira que he dicho, ¿dónde estaría yo hacía muchos años? ¿Dónde estaría yo hacía muchos años? Si el Señor me tuviera que chamuscar por cada cosa que he hecho mal, ¿dónde estaría yo hace muchos años? Si sigo vivo es por la pura misericordia de Dios. Porque a pesar de mi imperfección, Dios me sigue teniendo paciencia. Pero yo no puedo jugar con la paciencia de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y si yo quiero, como decíamos antes, yo quiero mostrar, dar ese fruto, que los demás vean ese fruto y digan, yo quiero ser como Íñigo, yo tengo que vivir con la santidad que la palabra de Dios me exige, con la santidad que está acordada. Sigue diciendo, verso 11. Ya hemos leído, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra, Dios soberano. Y luego dice, el pan nuestro de cada día.
Dale. Un Dios proveedor. Cuando comprendemos que Dios es el Dios proveedor, no tengo ninguna necesidad de hacer nada para saber que Dios es el que me sostiene. Hermanos, y es así. Dios me ha sostenido durante muchos años con un trabajo, digamos, remunerado. Y cuando Dios nos llamó, también Dios nos sostuvo a su manera. Y en México había un hermano que nos regalaba cada 10 días una cosa así de verduras. Nos volvimos vegetarianos, pero comimos. Cómo Dios le tocó el corazón a él para regalarnos, él es agricultor. Cómo Dios le tocó el corazón para hacerlo, no fue ni la nada como digo. Porque en ningún momento mencionábamos por lo que estábamos pasando ni por las necesidades que teníamos. ¿Cómo Dios lo hizo para hacer eso? No tengo ni idea, ni lo voy a intentar buscar ni preguntar. Sencillamente Dios suplió durante ese tiempo de esa manera. Y Dios ha ido supliendo de otras maneras durante otras etapas de la vida. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que provee. Cuando comprendemos que Dios es nuestro proveedor, entonces sabemos que no tenemos que hacer nada raro para saber que va a ser Dios quien nos va a dar lo necesario para poder vivir. Y eso es algo bien bonito. Tener la convicción de que es Dios quien te sostiene y quien te da para vivir. Y es bonito, porque también te permite vivir la vida de manera íntegra, es decir, ya no es por chantaje. Si estoy en un trabajo y me dice, mira Íñigo, tienes que hacer tal cosa que no es bíblico, y si no te despido, uno se siente como chantajeado, ¿no? Lo tengo que hacer porque es que si no, me va a quedar sin trabajo. Cuando uno tiene la convicción de que Dios es quien provee, los principios surgen de un corazón agradecido porque Dios es quien provee. Que me quedo sin trabajo, Hubo allá en México una hermanita y hablando acerca ya de facturación falsa, ¿no? Hay empresas que te dan facturas falsas para poder justificar las cosas. Entonces yo no sé por qué, hablando y enseñando sobre un tema parecido, puse el ejemplo del tema de la facturación, que se había salido recientemente en las noticias. Al finalizar, se acerca y me dice, no, a mí me toca hacer eso. Y me dice, ¿qué me sugieres? Y le digo, si tú has entendido el mensaje, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero puedo perder mi trabajo. ¿Quién es el que te sostiene? ¿Quién es el que te va a dar? Lo que hicieron fue cambiarme de lugar porque era una buena trabajadora. Dios, ella dijo, miren, yo no puedo seguir haciendo esto, me renuncio y me voy. Dios fue tan bueno con ella que la reubicaron en otra área. ¿Por qué? Porque ella entendió que era Dios quien proveía. Y que si perdía ese trabajo, Dios le iba a sostener con otro trabajo. O de otra manera, yo no sé cómo, no sé. Pero ella entendía que Dios la iba a poder sostener. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que Dios es el que provee, eso nos libera para poder vivir con convicción lo que realmente creemos y pensamos. Y ya no solamente habla de eso, sino también finalmente termina diciendo, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Dios es un Dios. Y eso es lo más bello de esta oración. Es que me puedo equivocar. Y puedo hacerlo mal. Y un día puedo tomar una mala decisión. Pero yo sé que es un Dios que me perdona. Yo sé que es un Dios que me perdona y me restaura. Así que tengo en cierto modo, y con eso no quiero decir la libertad de pecar,
Pero si en algún momento peco, tengo la libertad de poder acercarme a Dios nuevamente, pedirle perdón y volver. No es game over como los videojuegos. Recupero la vida y sigo caminando para adelante. Porque Dios me perdona. Y obviamente ya sé que para la siguiente no debo de volver. Porque si fuera game over, al estilo videojuegos, se acabó, se terminó. Has pecado, ya se terminó, ya se acabó, ya no puedes vivir de manera digna o ya no puedes vivir de manera íntegra los valores, entonces perdón, ya estaríamos todos acabados. Pero Dios tiene la misericordia suficiente, la paciencia suficiente para perdonarnos, incluso cuando pecamos. Con lo cual eso es un motivo más para vivir de manera íntegra nuestra vida cristiana. Sé que puede llegar un momento a pecar y equivocarme, pero sé también que puedo acercarme a Dios y encontrar ese Dios perdonador. ¿Y saben qué? Eso les hace falta a muchas personas. No les hace falta vidas hipócritas, perfectas. No, es que mira, mi hijo no se equivoca, mi hijo no hace nada mal, mi hijo no se equivoca tanto como ustedes. Pero yo encuentro consuelo, porque Dios es capaz de perdonar. Y allá afuera, hace falta escuchar muchos testimonios de cómo Dios nos ha perdonado, de cómo Dios nos ha dado una segunda oportunidad, de cómo Dios nos ha dado una circunstancia negativa para levantarnos, perdonarnos y volvernos a llevar otra vez a donde estábamos. Y eso nos ayuda a vivir con libertad a cada uno de nosotros. Podemos vivir el cristianismo con integridad, podemos vivir el cristianismo plenamente, porque sé que aunque peque en algún momento, yo puedo encontrar el perdón y la misericordia en Dios y poder seguir caminando y seguir caminando lleno de verdad. ¿Se da cuenta? Los hipócritas tenían que aparentar. Los hipócritas que me vean echando la limosna, los hipócritas que me vean orando, haciendo oraciones grandes, repetidas, con mucha teología. Los hipócritas ayunando. Nosotros somos espirituales, ustedes no. El Señor diciendo, la integridad no se vive desde la apariencia, la integridad se vive desde dentro. Desde el momento en que conocemos y reconocemos quién es Dios. Ese Dios que es Rey, ese Dios que es Santo, ese Dios que es Proveedor y ese Dios que es Perdón. En el capítulo 7, ya para terminar, versos 15 y 20, solamente lo voy a leer. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Y esto también es un mensaje para nosotros. Por nuestros frutos sabrán realmente quiénes somos nosotros. ¿Acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocemos. Volvemos a lo mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso de 3 a 8. ¿Qué frutos estamos dando? Hermanos, y eso surge desde la convicción de cada uno de nosotros. Queremos discipular, queremos dar testimonio, queremos que los de afuera reconozcan a Cristo como su Señor y como su Salvador. Comienza en cómo estamos viviendo nosotros. Realmente nosotros experimentamos ese Dios Rey, ese Dios Santo, ese Dios Perdonador, ese Dios Proveedor. Realmente lo experimentamos, lo vivimos, comprendemos que Él es el que nos ayuda a perdonar. Si es así, hermanos, sigamos viviendo de esa manera y sigamos mostrando a los demás,
Sigamos mostrando a todos los que nos rodean cómo ese Dios nos da la libertad de vivir plenamente y de vivir correctamente. Hermanos, la gente lo busca, por mucho que parezca que no. La gente en estos momentos está buscando dirección. En un mundo que anda más torcido que torcido, ya no saben ni por dónde caminar. Todo está tan torcido y tan enrevesado que no saben ni por dónde ir. Ellos nos van a seguir para seguir al Señor si nosotros caminamos en el camino. Ellos van a encontrar en nuestras vidas ese sentido que están buscando. Van a encontrar en ese Dios la necesidad. Eso significa que debemos vivir desde una convicción. No que van a ver, no es lo que quiero demostrar, es desde la convicción interna. Ellos van a decir que quiero lo que están haciendo. Así que ánimo, hermanos, nuestro deseo es poder compartir las buenas nuevas con los demás, poder extender los tentáculos del Centro Bíblico Usme hasta donde lleguen, y solamente se van a extender cuando nuestras vidas demuestren cada vez. Oremos. Gracias, bendito Señor, por tu vida que diste en la cruz, y Señor, por poder ser justo. Señor, te rogamos que, como hemos visto ahora, tú nos ayudes a vivir como verdaderos hijos tuyos, mostrando tu carácter. Señor, transfórmanos, que nuestras vidas sean reales, no solo sean hipocresía, no solo sean una pantalla, sino que realmente lo que vivimos dentro de nosotros, tú lo hayas transformado. Señor, sabemos que hay cosas todavía que necesitan ese ajuste. Danos la humildad para poder ir a tu presencia y decirte, Señor, tengo esta lucha delante. Ayúdame a superar esa circunstancia. Ayúdame a ser luz allá donde estoy. Señor, también te ruego que ese deseo de compartir las buenas nuevas, de discipular a otros, lo vayas poniendo en el corazón de cada uno. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo.